A todos ustedes, hermanos y hermanas, que el Señor les dé su paz. Hoy que celebramos la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María, sabemos que nuestros padres, abuelos, tenían esa bonita tradición de llevar a los hijos recién nacidos a presentar en el templo, presentar a la comunidad, pero sobre todo presentar a Dios. Presentar a Él era consagrarle, entregarle a Dios. Por eso San Joaquín, Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen, sabemos que eran judíos. Ellos iban al templo, iban a escuchar, iban a estudiar la Torá. Y entonces San Joaquín, Santa Ana, lo llevan a la Santísima Virgen a presentar a Dios en el templo, a consagrarlo. Decir, Señor, esto me lo diste, te lo entrego a ti. Ustedes, padres, me imagino que siguen esa bonita tradición. ¿Se han presentado a sus hijos o no a Dios? Espero que sí, porque por ahí a veces hay nomás algunas ideas medias no tan católicas, donde dicen, yo dejaré a mi hijo que se bautice cuando sea mayor de edad. Y así vamos desgranando tantas cosas que al final miramos las consecuencias por no entregar a Dios, a los hijos, a la familia. Y nosotros aquí en Ecuador celebramos la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen bajo la advocación del Quinche. Si conocen el santuario de Nuestra Señora del Quinche, me imagino que sí, que queda al noreste, creo que es de Quito, ¿no? Los que no conocen, de vez en cuando irán como quien se dan un paseo, pero sobre todo que sea un paseo religioso, un paseo mariano, visitar al santuario de Nuestra Señora del Quinche. Mis hermanos, así como hoy celebramos la memoria de la presentación de la bienaventurada Virgen María, también podamos presentar nuestras penas, tristezas, nuestros pecados a Dios. Podamos presentar, ustedes pueden presentar a sus hijos, presentar a su familia a Dios. Sea Él quien, en todas las circunstancias que hoy vivimos, bajo su manto maternal, la Santísima Virgen, cuide y proteja el hogar, la familia, a los jóvenes, a los niños. Hoy vivimos una sociedad donde cada vez nos vamos desmoronando en acciones, en ideologías y en muchas cosas que nos apartan de los valores, de los principios, nos apartan de Dios. Hoy hemos escuchado el Evangelio de San Lucas, donde nos dice que Jesús, al llegar, al contemplar a Jerusalén, lloró. ¿Por qué lloró? Porque todos los que vivían en aquella ciudad dieron la espalda a Jesús. Le rechazaron. Por eso recuerdan que Jesús tuvo que ir a Jerusalén y ahí entregó su vida. Llora Jesús y exclama, si este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Y hoy Jesús, Dios no llora solo por Jerusalén, hoy llora por el mundo entero, hoy llora por nuestro país, por estas islas, por esta isla. Dios llora por nosotros, Dios llora por el mundo. Vemos últimamente tantas cosas que van aconteciendo. Hablemos de nuestro país, incendios, violencia, secuestros, delincuencia, cada vez más jóvenes que se pierden en el alcohol, en la droga y así en tantas cosas. Vemos el presidente saliente de Estados Unidos quiere ocasionar la guerra con Rusia, con Ucrania, pretenden, algunos dicen,
empezar la Tercera Guerra Mundial. Vayamos a Tierra Santa, en Oriente, guerras, violencias, años de guerra, de violencia. Y hoy llora también Dios. Llora porque el ser humano ha cerrado el corazón a Dios, al amor, a la esperanza. Hoy no somos humanos, somos tan insensibles que ya no nos importa matar. Vemos en Centroamérica cómo quieren crear leyes pretendiendo gobernar solo ellos, persiguiendo a la iglesia, encarcelando a los sacerdotes. Vamos a otros países con sus ideologías, con sus revoluciones, reprimen. ¿Y quién sufre? Son los pobres. El pueblo es el que sufre. Llora a Dios de ver tantos migrantes en el mundo, cómo tienen que huir de la pobreza, de la persecución, del maltrato. Hoy Dios llora de ver cuántas familias se destruyen ese hogar por mentiras, por infidelidades. Dios llora de ver cuántos niños tienen que ser abandonados de sus padres, maltratados, verbal, biológicamente. Muchos hijos negados por sus padres. Hoy Dios llora de ver cuántos niños, cuántos jóvenes viven la infelicidad en el hogar, están cansados de ver cómo los padres se pelean, se faltan el respeto. Hoy Dios llora de ver cómo tantos jóvenes, porque tal vez no hay quien los guíe, quien los forme, quien los eduque, pierden en el alcohol, en la delincuencia, en el narcotráfico. Hoy Dios llora por todos nosotros y nos dirá, también como dijo a Jerusalén, dirá a nosotros, al mundo, a nuestro país, a nuestra familia: si comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, si comprendiéramos lo que puede conducir a vivir como hermanos, no odiaríamos tanto. Si comprendiéramos lo que nos conduce a vivir acogiendo la palabra de Dios, viviendo el Evangelio, no solo anunciando, el mundo fuese más fraterno, más humano, y no hubiese tanta violencia, tanta guerra. Lamentablemente el ser humano a veces es tan cruel que no mira las consecuencias, no importa con sus ideologías y su poder tratar de exprimir, reprimir al pueblo. Y Dios llora. Dios llora por nosotros, ver que tal vez ya no acogemos su palabra con coherencia, sino lo hacemos por costumbre, mas su evangelio, su palabra, su mensaje no llega al corazón para conmovernos y poder ser más hermanos, más humanos y vivir como, valga la redundancia, como hermanos. Vemos las peleas y las discordias en Tierra Santa. Destruyen, miremos si nosotros estamos pendientes, por ejemplo, cómo destruyen Gaza, cómo destruyen Palestina y su alrededor, todo. Pero son ideologías humanas. Eso no es culpa de Dios. Pues dice, pero eso está oculto a tus ojos. Hoy estábamos ocultos de tantas cosas buenas que quedamos solo en lo malo, solo en lo negativo, pero no vemos lo grandioso, lo maravilloso que Dios puede hacer. Hoy, lamentablemente, ¿cuántos lloran también
de ver a quien más queremos también se van perdiendo en diferentes circunstancias. ¿Cuántos padres lloran por la pérdida de sus hijos? ¿Cuántos lloran porque sus hijos están desaparecidos? ¿Cuántos lloran porque sus hijos o su familia es secuestrada? ¿Cuántos lloran la ingratitud y el desprecio de sus hijos? ¿Cuántos padres, cuántas familias lloramos de ver tal vez a alguien cercano, lejano, que conocemos, que está en el mundo del alcohol, de las drogas, o está en la cárcel, o en el mundo de la delincuencia? Hoy también cuántos lloramos, tal vez por la soledad y la amargura de no encontrar paz y sentido a nuestra vida. Hoy cuántos lloramos de arrepentimiento, de no haber vivido como el Señor nos pide. Por eso nos dice, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán y te te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios nos dio. Cuando no hemos aprovechado la oportunidad que Dios nos dio, se desmorona los sueños, se desmorona lo que construiste, se desmorona lo que conseguiste. Y así pasa. Cuando no hemos entendido, por ejemplo, hay familias, sino que han estado casados 15, 20 años, hicieron su patrimonio, tuvieron un negocio, una empresa, no sé, muchas cosas. Pero cuando no comprendieron lo que es vivir como Dios nos pide, de cuidar su hogar, su familia, con un divorcio, eso se desmorona todo. Todo lo que construyeron se va al piso. Acaba la empresa. Vienen juicios para que paguen el tribunal a los hijos, o los hijos por aquí, los hijos por allá, peleas, que separación de bienes, se desmorona todo. Cuando nosotros no aprovechamos, por ejemplo, a rectificar nuestra vida a tiempo, se desmorona todo, los sueños, las ilusiones, se desmorona, se acaba. Y es ahí cuando nos rodea la tristeza, nos arrastra la soledad, nos arrastra el sufrimiento, la desesperanza. Cuando no sabemos aprovechar la oportunidad de Dios, hay personas muy frustradas. Porque si uno que millones empezaron a estudiar la universidad, pongamos un ejemplo. Tal vez conocemos a alguien. Con tanta ilusión dijo, papá, quiero ser, no sé, o hermano, no sé, ingeniero, arquitecto, médico, lo que sea. Estudiaron 2, 3 semestres, 4 semestres, o fueron a estudiar, pero a punto de terminar su carrera, mamá, estoy embarazada, o papá, ya no quiero estudiar porque me enamoré, me voy con ella, con el Rosendo, con la Chanita, y al final no supieron aprovechar y al final viene la frustración, el dolor. ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no terminé? Se desmoronaron los sueños, se desmoronaron las ilusiones. Y ahí es cuando nos acorrala el sufrimiento. Cuando no sabemos aprovechar, por ejemplo, un retiro, una convivencia, la Eucaristía, y no queremos cambiar, al final se desmoronó todo, todo. Hoy decía una persona, padre, yo no supe aprovechar
Mientras estuve en Estados Unidos yo pude trabajar, tener dinero, tener mis cosas. Trabajaba, pero pensé que siempre Estados Unidos iba a ser una maravilla. Hasta me olvidé de mis padres. No supe aprovechar los consejos. Incluso me molestaba, me fastidiaba que mi mamá me reclame o me diga ahorra el dinero. No supe aprovechar. Y ahora, padre, tengo 50 años. Estoy enfermo. Ahora dice que viene el nuevo gobierno, nos va a votar. No tengo nada en Ecuador, padre, nada. ¿Pero qué hiciste con los amigos, padre? Acabé todo. 25 años en Estados Unidos, no hice nada, padre, nada. Mis hermanos, cuando no aprovechamos la oportunidad de Dios, todo se va de nuestras manos, todo se acaba. Cuando no aprovechamos la oportunidad, o el mundo, cuando el mundo, ¿de qué está compuesto? De personas, ¿verdad? Pero cuando las personas no hemos sabido aprovechar en ser buenos, en ser mejores, todo se ha derrumbado. Ahora es una guerra y una violencia unos contra otros, ¿verdad? Mire cómo el mundo está, pero no nos damos cuenta, no recapacitamos. Si nosotros vamos analizando coherentemente, en Medio Oriente se están matando con armas, con misiles. Venimos a Europa, ¿cómo está? ¿Cómo está la situación? La hermana lluvia, el invierno, no avisa, arrasa con todo. ¿Cuántos de África tienen que emigrar a Europa? En Europa ya no los acogen, ya no hay cabida. Aquí, miremos en Europa, en América. ¿Cuántos hermanos del centro, del sur, nuestros hermanos ecuatorianos, tienen que en procesiones migrar a Estados Unidos? Dice que el presidente que ingresa los va a votar todos, regresan todos los migrantes aquí sin trabajo, con las crisis energéticas, con tantas cosas. Mis hermanos, cuando no supimos aprovechar los mejores tiempos, que sí lo hemos tenido, ahora se desmorona todo, todo se desmorona. Por eso nos dice, ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. ¿Cuáles crees que son tus enemigos? Que te arrastrarán, te rodearán de trincheras. Tal vez la frustración de haber perdido el tiempo, eso te arrastrará al dolor, a la desesperación, a la angustia. Cuando no supimos aprovechar la oportunidad de la vida, la oportunidad de Dios, el sufrimiento y la amargura viene, pero cuando ya es demasiado tarde. Usted hable con una persona que tal vez no está cercano a Dios, a la iglesia, que nunca viene a misa. Solo habrá dolor, resentimiento, tristeza, melancolía, ¿sí o no? No hay esperanza en esta persona. Pero aquellos que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestros pecados, de nuestras miserias, tratamos de aprovechar cada minuto, cada circunstancia, entonces sabremos ser más coherentes y no estaremos peleando entre hermanos. Como les decía, en el Medio Oriente pelean con misiles, pero a veces nosotros peleamos entre católicos mismos. Entre hermanos peleamos, entre católicos estamos peleando. Que el uno está de acuerdo, que quieren que le acepten la comunión sin casar por la iglesia. Que el uno está de acuerdo, que el otro no está de acuerdo. Peleamos entre mismos hermanos católicos porque no dejan que sea padrino si no está casado por la iglesia, y el otro es que sí. Hoy somos católicos y nos peleamos entre nosotros mismos, nos estamos desmoronando. ¿Sí o no? A veces que un grupo es más importante que el otro grupo, que yo soy más santo que el otro.
Y a veces entre nosotros, hermanos en la fe, nos estamos matando, nos estamos desmoronando, porque el uno juzga al otro, que la vecina le juzga a la otra vecina, que la comadre le juzga a la otra comadre, que entre el que va a la misa de 7 pelea con el que va a la misa de 9, que el uno dice que sí, el otro que es bueno, el uno que es malo, que el uno debe estar acá, que el otro debe estar allá. Siempre vivimos en peleas, desmoronándonos entre hermanos, antes de desafiar al mundo, aprendiendo a amar y a construir antes que destruir. Hoy Dios llora porque a veces entre hermanos de sangre se están matando, están peleando porque viven una guerra interminable, porque no se llevan entre vecinos, no se llevan entre compañeros de negocios, la envidia del uno contra el otro, hermanos que roban herencias al otro. Yo les decía hoy en la mañana, cuando a mí me den la obediencia de irme de aquí, yo no voy a llevar la impresora, pues. No voy a ir cargando la computadora, no voy a llevar la consola de la radio, no voy a ir cargando la lámpara, no voy a ir llevando los ornamentos, no voy a llevar la custodia. Eso no es mío, pues. Eso es de la fraternidad. Eso es de los frailes, de los franciscanos del Ecuador. Eso no es mío. Eso tenemos que cuidar, que es de la fraternidad. Pero en el momento que digan, ¿sabes qué? Tienes que salir de Galápagos, ¿uno qué lleva? Los trapos que trajo. Más viejo con el agua que es tan malo, ¿no es cierto? Más viejo, descolorido, eso tengo que llevar. Pero yo no puedo llevar algo que no es mío, es robar, pues. ¿Y cómo voy a cargar una impresora? Pues no puedo decir, yo compré mientras estaba aquí la impresora y me toca llevar. No, pues sería algo absurdo. Así también nosotros, los hijos, no puede exigir algo que no es suyo, pues. ¿Sí o no? Los hijos no pueden pelear por la herencia de sus padres porque es robar algo que no es suyo. Pero ¿cuántos viven una pelea, sí o no? Ay, Dios llora. Dios llora de ver cómo están peleando por algo que no es suyo. Pero eso no lo entendemos. Pidamos al Señor que nos regale la gracia de poder aprovechar la oportunidad de Dios. Hoy la oportunidad, Dios te da dando la oportunidad. En medio de las crisis, de los desafíos, Dios nos da una oportunidad para ser mejores, para ser buenos, para ser más hermanos, pero para ser más fuertes, más valientes, para confiar más en la misericordia de Dios. ¿Sí o no que en la crisis nos enseña a Dios a ser más creativos? ¿O no es así? ¿Ustedes qué harían si nos cortaran la luz aquí en Galápagos? A ver, ¿qué harían si nos cortaran la energía? Ya no estaríamos en el Facebook, ¿verdad? Ya no estaríamos en el TikTok, ya no estaríamos en el chisme, no sé. Ya dedicaríamos, no sé, ir al Santísimo, o ir a visitar a una comadre, o a enseñar a tejerlas. ¿Ustedes sí saben tejer o no? Ay, ese silencio como que dice, no. Hasta aprenderían a tejer, ¿sí o no? Hacer pues unos, ¿cómo llaman? Petacas creo que llaman, ¿verdad? ¿O no? Y diría, comadre, mire esto, hice toda la noche que no había la luz, mire, te vendo, aunque sea unos $5. Sí, es lo que nos hace creativos las cosas. Pero en cambio nosotros aquí, como tenemos todo, venga tu reino. Por eso les decía el domingo, sé que me van a odiar, pero de vez en cuando sí nos cortarían la luz, aunque sea un día, para ver qué hacemos. ¿Sí o no? Lo primero es quejarnos, desesperar, pero no aprovechamos esa oportunidad para invertir, incluso a decir, oh, he sido bueno para esto. ¿Sí o no? Pidamos al Señor aprovechar el tiempo de Dios. Así como Él llora por Jerusalén, hoy cuánto llora por nosotros, porque le hemos dado las espaldas. Y para que no sigan durmiendo, continuamos con la Santa Misa.